Señor presidente. Señorías, señor Marlaska, ¿cuánto daño está haciendo usted a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cuánto daño está haciendo al prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cuánto daño está haciendo su gestión a la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Y cuánto daño está haciendo a la imagen y al prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que usted siga siendo ministro a pesar de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha hecho como ministro? ¿Cuánto daño está haciendo, señor ministro? Mire, usted es un ministro que ha sido reprobado 3 veces, el ministro peor valorado de la historia de nuestra democracia. Todas las asociaciones de policías y guardias civiles han pedido su dimisión. Usted está envuelto no sé en cuántas polémicas, no tengo capacidad ni tiempo suficiente ahora mismo para citarle una por una. La última, la que hemos sabido concretamente, es solicitarle al sector turístico que ponga en marcha un sistema de comprobación de seguridad de los turistas de 42 datos que está colapsando el turismo en nuestro país. Y usted lo hace en base a la seguridad. Cuando la izquierda utiliza el argumento de la seguridad, siempre hace lo mismo, y es vulnerar la intimidad de los ciudadanos y vulnerar nuestra propia libertad. Así que le pido, por favor, que negocie con el sector turístico, porque esta es otra polémica artificial que usted está creando y que además está provocando el colapso del sector turístico. Tenga un poquito de humildad y sea capaz de negociar. Libertad es importante, pero también la seguridad, y ambas son conjuntas, y no se puede hacer una a costa de la otra. Señor ministro, ¿por qué le concedió la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Aldama? ¿Por qué? Le ha contestado a mi compañero que fue otro gobierno. Esta es la resolución por la cual el señor Marlaska proponía la medalla de la Guardia Civil al señor Aldama. ¿Cómo se puede venir al Senado y mentir tanto? ¿Cómo se puede venir al Senado y decir las cosas que usted dice, señor Marlaska? Usted tiene dignidad. ¿Dónde ha dejado su prestigio? Es usted el que le concedió la medalla precisamente al señor Aldama. Pero no solamente eso, es que además el señor Aldama disfrutó de 5 días VIP en el campo de élite de entrenamiento restringido de la sede de los GAR de Logroño. ¿Lo ha investigado el por qué sucedió eso? 5 días VIP en un centro de formación. Es que el señor Aldama tenía la licencia de arma tipo B de la Guardia Civil. Es que Aldama no solamente formaba parte, del entramado del propio gobierno, del partido y también de la Moncloa, sino que además estaba infiltrado dentro del Ministerio del Interior. ¿Cuándo se dieron cuenta, por cierto, que el señor Aldama era un delincuente? Porque, mire, usted habla ahora de retirarle esa medalla, pero le quiero recordar que cuando fue detenido, o cuando fue llevado ante la justicia, o cuando fue ingresado en prisión, ustedes no hablaban nada de esto. Han empezado a hablar de quitarle la medalla exclusivamente el día que el señor Aldama comenzó a acusarles a ustedes y a decirles que ustedes eran precisamente los corruptos igual que él, porque es cuando fue al juzgado precisamente a denunciarles a ustedes. Y le quiero decir algo, la credibilidad de Aldama no se la damos nosotros, señor ministro, se la dan sus excompañeros, los jueces y fiscales, que son los que le dan la credibilidad, no se la damos nosotros. Por cierto, ustedes, a cuenta de esas acusaciones, están claramente temblando y asustados. Mire, en el Ministerio del Interior se infiltró una organización criminal que buscaba corromperse, dentro de su ministerio, cuando usted era ministro. Una trama de corrupción, sí, criminal. ¿Sabes quién lo dice? La página 6 del informe 201/2024 del 24 de octubre del año 2024 de la UCO. Eso lo dice la UCO que usted tanto habla, pues dice que estaba infiltrado en el Ministerio del Interior una trama de corrupción y que al frente estaba Aldama y que tenían a sueldo a un comandante. ¿Sabe quién es? El señor Rubén Villalba, 2.000 euros al mes, que es que le daban teléfonos encriptados a la trama. Es que Aldama y compañía y Coldo, y también uno de ellos fue utilizado por el señor Ábalos. Y todo esto usted se queda tan pancho y no hace ningún tipo de investigación. Y todo eso ocurría en el Ministerio del Interior. Y usted no se ha enterado absolutamente de nada. Y usted le da la medalla de la Guardia Civil al señor Aldama. Y es que además de todo esto, lo que hace el señor ministro,
no solamente es no investigarlo, sino que lo que hace es taparlo y encima asciende a todos aquellos que participan de una u otra manera en esta trama de corrupción. Al señor Rubén Villalba lo mandaban ¿a dónde? A Venezuela. Mira que hay embajadas en el mundo. Pues a Venezuela. Pero es que al comisario de la Policía Nacional, presente el día del Delsigate, precisamente cuando llegó la vicepresidenta, ascendido jefe superior de Policía de Canarias, y al de la Guardia Civil lo han pasado de coronel, lo han ascendido a general y lo han nombrado jefe de gabinete de la actual directora general de la Guardia Civil. ¡Qué casualidad, señor ministro! Es que usted lo que está haciendo precisamente es proteger a la propia corrupción y ascender a aquellos que le ayudan y que ayudan a esos corruptos a hacer sus propios negocios. Y usted es cómplice de la corrupción que ha habido y que ha anidado en el seno del Ministerio del Interior. Usted ha acudido a la comisión de investigación y no ha contado absolutamente nada. Nos ha mentido en nuestra cara. No sabemos todavía nada de lo que sucedió, o sabemos algunas cosas de lo que sucedió cuando vino la vicepresidenta del gobierno venezolano. Le pregunto otra vez, ¿qué hacía Aldama en la pista del aeropuerto el día de Autos? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía ahí el señor Aldama? ¿Qué hacía el señor Koldo? ¿Qué hacía el señor Ábalos? ¿Por qué subieron al avión? ¿Se puede subir al avión privado de una persona, alguien que es completamente ajeno como el señor Aldama? Pero usted ha investigado algo y, lo que es peor, la Comisión y la Justicia le han pedido los informes y las notas informativas de lo que sucedió esa noche y usted se ha negado a ello, basado en una serie de informes jurídicos que tampoco ha aportado. En definitiva, señor Marlaska, usted lo que está haciendo precisamente es ocultar lo que sucedió esa noche cuando usted precisamente había hablado con el señor Ábalos, porque ese viaje estaba preparado. Ustedes nos mintieron de manera reiterada. Estaba preparado, el señor presidente lo sabía y usted participó de él. Lo que todavía no sabemos es a qué vino la señora Delcy a España, pero lo acabaremos sabiendo, igual que sabremos qué había en las famosas maletas. Señor Marlaska, ¿sabe usted una cosa? El famoso chalet de Cádiz, ¿sabe cuándo comenzó a adquirirlo la trama corrupta? A los 3 días de la adjudicación del contrato de las mascarillas de interior. Es decir, con cargo a las mascarillas de interior se comenzó a pagar el chalet de Ábalos. ¡Qué vergüenza! Cuando muchos españoles estaban muriendo, algunos estaban haciendo negocio y encima comprando chalés para disfrutarlo a costa de la salud de muchos españoles. Y a usted eso no le importa absolutamente nada porque no ha hecho ningún tipo de investigación, no ha encargado usted ninguna auditoría, no ha comprobado absolutamente nada. No sabemos nada de la selección del contratista. Bueno, sí sabemos que fue de una reunión entre un director general, José Antonio Rodríguez, llamado Lenin, y Koldo. Esa fue la reunión interministerial. Pero es que además, para más irri, lo sabemos también, que quien puso el precio de las mascarillas, eso ofrece en los emails del señor Belmar, léaselos, repáselos. ¿Sabe quién puso el precio de las mascarillas? El señor Koldo. El señor Koldo. Y lo que es más grave, estas mascarillas que se compraron, previamente las había donado el Ministerio de Transportes. Es decir, vaya chollo. O sea, vaya chollo. La trama corrupta vende al Ministerio de Transportes, luego se las cede a Interior y también las compra el Ministerio de Interior. Se compran 2 veces con la condición de devolverlas. ¿Sí? Y evidentemente hay una orden de devolución del Ministerio de Interior. Usted sabe que esas mascarillas hay dudas de que fueron devueltas. ¿Sabe por qué? Porque no existe ningún acta de recepción de la devolución de las mascarillas del Ministerio del Interior al Ministerio de Transportes. No existe acta porque ustedes delegaron en la trama corrupta la acreditación de dicha devolución y no la han acreditado nunca. Es más, el Ministerio de Transportes, en su famoso informe u auditoría, que usted no quiere encargar porque no quiere saber la verdad de lo que pasó en su ministerio, dice, o mejor dicho, no dice nada, ni de la entrega de las mascarillas, ni de la recepción de la devolución de esas mascarillas. ¿Se pregunta usted por qué? Porque es muy probable que la trama corrupta siguiera operando y revendiendo las mismas mascarillas una y otra vez para seguir haciendo negocio. Y a usted parece que no le importa nada. Es verdad, señor ministro, que usted parece ser que no ha ido a Sevilla este fin de semana. Bueno, seguramente le hubieran aplaudido mucho. Ya sabe que este fue un congreso de la apología de la corrupción. La apología de la corrupción. Ahí se aplaudió a todo aquel que estaba siendo investigado por corrupción. Y cuanto más investigado y más delitos se le imputaban, más aplausos. Más aplausos. Y usted, sin duda, es uno de los ministros
que más afianzado está en el Gobierno, porque en este Gobierno de Sánchez, cuanto peor se hace, mejor. Cuanto más escándalos se protagonizan, más tiempo se dura en el Gobierno. Cuanto más se le acusa de corrupción, más está uno en el Gobierno. Y usted, sin duda alguna, es de esos ministros que se merece estar en este Gobierno. No en un Gobierno en beneficio de los españoles, pero sí en un Gobierno precisamente de Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque usted es uno de esos ministros que ha hecho mucho, como lo he demostrado aquí, para tapar la corrupción de su Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español. Qué vergüenza, señor ministro, que usted siga siendo ministro y que usted no haya sido capaz de dar ninguna explicación de todo lo que está sucediendo en su ministerio estos años. Una vergüenza que haya sido ministro y una vergüenza que lo siga siendo. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Maillo, ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Maillo, en primer lugar sí que me gustaría hacer una referencia a algo que usted ha sacado a colación porque tiene o ha tenido una repercusión mediática concreta. Pero ustedes siempre la falsedad y los bulos, la relación con la aplicación y la entrada en vigor del reglamento de registro de hospedaje y de vehículos, de alquiler de vehículos. Un reglamento que es de fecha 26 de octubre de 2021, 3 años durante los que se ha estado evidentemente negociando su aplicación con el conjunto del sector. No son 40 datos efectivos más, son 4 datos más. El anterior reglamento es preconstitucional. Usted entenderá que las razones, la existencia de nuevos modelos de hospedaje y de alquiler de vehículos, plataformas tecnológicas, exigen una modificación. Usted sabrá que la criminalidad organizada transnacional, la inexistencia de fronteras es bastante distinta. Usted conocerá también que si España tiene el número de turistas que tiene y este año va a batir otro récord con un 10% de incremento respecto al año anterior, es porque evidentemente somos un país seguro. Usted conocerá, quizá no, que ese reglamento fue avalado por el Consejo de Estado y evidentemente también por la Agencia Española de Protección de Datos en su totalidad. Y durante estos 3 años no se ha impugnado por nadie. Y se ha dado el tiempo necesario para que el conjunto del sector pudiera adaptarse, porque es un registro tecnológico, no evidentemente manual como lo era hasta ahora. Pero evidentemente seguimos negociando y negociaremos lo que sea necesario, porque evidentemente los principios de seguridad y libertad deben de conjugarse sustancialmente, pero la seguridad de nuestro país también lo requiere, ténganlo en cuenta, porque es una garantía de un turismo seguro. Respecto a los procedimientos a los que ha hecho referencia, evidentemente están judicializados y dejemos que se investiguen. Pero a ustedes lo que les duele no es que no se hayan investigado, todos están investigando esos procedimientos a los que hace referencia. Pero le diré algo más. ¿Me van a dar ustedes lecciones este Ministerio del Interior? Ustedes, Ministerio del Interior del Partido Popular, con la Kitchen, con la Policía Patriótica, con el espionaje, con ministros del Interior a los que se les pide 15 años de prisión. Pero en serio, ¿nos van a dar ustedes lecciones de lo que es un Ministerio del Interior? Pero mire cómo ha sido. Usted me preguntaba por qué hacemos nosotros para mantener el prestigio de la Policía y de la Guardia Civil. Desde luego, recobrar lo que ustedes les quitaron durante esos 6-7 años de gobierno del Partido Popular. Se lo explicaré. La Policía Nacional y la Guardia Civil están conformadas por hombres y mujeres que evidentemente tienen una reputación importante. Por ello, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a los más de 156.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por el trabajo que desarrollan en garantía de nuestros derechos y libertades. Un ejemplo de compromiso y de vocación. Desde que llegamos, figúrese usted, al Gobierno, la inseguridad ciudadana ha pasado de ser
Esto, claro, no les gusta hablar. El tercer problema de los españoles a ocupar en la actualidad el 16º, del tercero al 16º. A estas alturas todos sabemos que ustedes, el Partido Popular, lleva años intentando trasladar una imagen subjetiva de que con este Gobierno la seguridad no funciona. Pues bien, la inseguridad ciudadana es a día de hoy un problema que solo preocupa a 5 de cada 100 personas y es el principal problema únicamente para el 0,7% de los españoles. Y somos uno de los países, como me han escuchado decir en otras ocasiones, más seguros. Ocupamos el 23 de una lista de más de 160 países, y evidentemente más seguros que países como el Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, Alemania o Estados Unidos. Y estos son solo algunos de los ejemplos que le puedo citar. Y le diré, esta apuesta sin precedentes, como les digo, es la mejor manera de mantener e impulsar el prestigio de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por el que usted me preguntaba. Porque, señorías, los datos están ahí y hay que decir alto y claro que las mejoras de las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre, y repito, siempre, han venido de la mano de gobiernos del Partido Socialista. Y sé que les molesta, pero es la realidad. Entiendo que debe ser difícil erigirse cada día en máximos defensores de la Policía y la Guardia Civil cuando han sido ustedes, el Partido Popular, quienes con sus políticas, o más bien sus nefastas políticas, han llevado a estas instituciones a los peores momentos de su historia. Porque escuchen, señorías del Partido Popular, el prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se defiende con una pulsera en la muñeca, ni con una ni con 5. Se defiende con políticas, con presupuestos y, sobre todo, con avances y mejoras, señor Martínez Maillo. Y con eso ustedes están muy lejos de todo lo que este Gobierno ha logrado. Y se lo voy a explicar. Primero, mejorar el prestigio de la Policía Nacional y la Guardia Civil significa invertir en medios humanos. Con ustedes se perdieron, como me han también escuchado, 13.000 efectivos en 6 años. Nosotros ya hemos recuperado 14.000 de ellos. Y mire que usted en esos años, del 2011 en adelante, ocupaba puestos en el Partido Popular relevante en distintas administraciones, también en la ejecutiva del Partido Popular. Nunca le oí clamar por esa pérdida de efectivos que evidentemente afectaba a la libertad y a la seguridad de todos nosotros. Tuvo usted la posibilidad de decirlo. Así que hoy viene aquí a decir no sé qué, pero nada de los policías y guardias civiles, sino de 2 o 3 procedimientos que están judicializados. Así que un poco de seriedad, señor Martínez Maillo, porque la verdad es que con este Gobierno hemos superado el récord histórico de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que les dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011. Desde 2018, ya le he dicho, hemos recuperado más de 14.000 efectivos. En 2024 hemos aprobado una oferta de empleo público de 5.505 nuevas plazas para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una muestra de nuestra apuesta por reforzar y mejorar ese gran equipo que vela por la seguridad de todos, de todas. Segundo, mejorar el prestigio de la Policía Nacional y la Guardia Civil significa invertir en mejorar sus retribuciones. Y es que, señoría, no solamente hay más policías y más guardias civiles que cuando ustedes gobernaban, sino que además están mucho mejor pagados, un 40% de incremento de media. Y se lo diré también, que mucho más motivados que en otros momentos políticos. Y, en tercer lugar, mejorar el prestigio de la Policía Nacional y la Guardia Civil significa invertir para tener más y mejores infraestructuras, porque ya hemos ejecutado un primer plan de infraestructuras con una inversión de 1.000 millones de euros que ha permitido la construcción de nuevas comisarías y acuartelamientos, además de la reforma de inmuebles, con más de 400 actuaciones en toda España. El mayor proyecto inversor en infraestructuras de la historia del Ministerio del Interior, que ha sido ejecutado incluso 2 años antes de su vencimiento y que era una verdadera urgencia tras los años de abandono del Partido Popular. Y como saben, en esta legislatura ya estamos trabajando y culminando el segundo plan de infraestructuras para Policía Nacional y Guardia Civil.
y todo ello fruto de ese compromiso y esfuerzo inversor. Frente a los pocos más de 8.000 millones de euros, y eso está en el BOE, presupuestados por el Gobierno del Partido Popular para el Ministerio del Interior en 2018, ¿sabe cuál fue para el año 2023? 11.358 millones el presupuesto del Ministerio del Interior, un 31% más. Y esto, señorías del Partido Popular, sí que es dar prestigio a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no olviden que fueron ustedes quienes desde el Gobierno realizaron el peor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Mermaron sus recursos, recortaron sus agentes, les condenaron a trabajar en condiciones deplorables. ¿Se acuerda, verdad? Ese año 17 en Barcelona, en Cataluña. En definitiva, condenados a la precariedad. Por no hablar de lo que hicieron, y se lo he repetido, en el Ministerio del Interior, pero que reiterarlo: kitchen, policía patriótica, espionaje. Es decir, el peor ataque al prestigio de las fuerzas y cuerpos en su historia. Detrás de toda esa palabrería esa es la verdadera gestión para ustedes de la seguridad del Estado. Para nosotros es la que le he expuesto. Por todo ello, señorías, y termino, presidente, les digo que este Gobierno seguirá defendiendo a nuestros cuerpos policiales, promoviendo el bienestar de sus agentes, ofreciéndoles los medios que merecen y, sobre todo, poniendo en valor el extraordinario trabajo que realizan para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, ministro. Señor Martínez Maillo. Muchas gracias, señor ministro. Usted es que vive en una realidad paralela. De verdad se lo digo, ¿eh? Hay asuntos judicializados y usted me viene a hablar de infraestructuras y de sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, por cierto, el acuerdo de equiparación salarial la hizo un gobierno del Partido Popular y la firmó un gobierno del Partido Popular, se lo quiero recordar, porque parece que se ha olvidado. Oiga, mire, ¿qué pasa? ¿Que el sector turístico se está quejando por vicio? ¿Es que el sector turístico no tiene razón cuando dice que le están agobiando a tener que dar y poner en un ordenador 42 datos de sus clientes? ¿Es que no tienen razón? ¿Es que usted solo tiene razón? ¿Es que no tiene ni humildad suficiente para decir que pueden haberse equivocado? Es que no existe ningún país en Europa que tenga que facilitar tantos datos privados. Es que usted trata de garantizar la seguridad, y la pregunta que yo le hago: ¿quién va a controlar todos esos datos? ¿Quién va a tener todos esos datos? ¿Quién va a tener acceso a todos esos datos? Es que entre ellos están datos privados. Datos que afectan a la privacidad de las personas. Ya verán cuando vayan a un hotel y se tiren 10 o 15 minutos para hacer la entrada en el hotel. Ya verán cuando tengan que dar los datos, por ejemplo, de la cuenta bancaria, cuándo caduca, de la tarjeta bancaria, de todos esos datos. Pues eso no es nada agradable, señor ministro. Son 42 datos que tienen que facilitar. Por lo tanto, yo le pido que negocie cuanto antes. Y mire, para que no volvamos a hablar mucho más de este tema, a ver si lo recuerda. Claro, lo que pasa es que como usted es un socialista advenedizo de nueva cuña, lo que pasa que ahora mismo resulta que es, en fin, pues más hooligan que los propios socialistas del propio gobierno, porque tiene que hacer méritos para ello. Usted no viene de ahí y usted lo sabe perfectamente. Bueno, pues se ha olvidado que la única estructura policial paralela o parapolicial que ha sido condenada por terrorismo de Estado ha sido la de un gobierno del Partido Socialista, donde un ministro del Interior y un secretario de Estado por sobresueldos acabó en la cárcel. ¿Qué le parece, señor ministro? ¿Eso sí es una condena? Se le olvida, ¿verdad? Se le olvida. Mire, aquí estamos hablando de casos judicializados y que usted tiene que explicar. ¿Cómo es posible que dentro del Ministerio de Interior se estuvieran entregando teléfonos móviles encriptados a la banda criminal, que estaban siendo utilizados para corromperse, estaban siendo utilizados para robar, señor ministro? Es que parece mentira que usted no quiera asumir ningún tipo de responsabilidad política. Es que usted mismo llamó a Ábalos el día de la noche famosa de que vino la vicepresidenta del Gobierno. Y usted no quiere dar a conocer a esta comisión, a la comisión de investigación, ningún dato de esa noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué tienen que ocultar? El director general de la Guardia Civil
fue mandado a Washington unos días antes de que se diera a conocer precisamente el informe de la UCO, porque ustedes le dieron el chivatazo a Koldo de que estaba siendo investigado. Es que todo eso forma parte de los autos. Y voy acabando, señor presidente. Mire, señor ministro, hay una cosa que se llama responsabilidad política. Y desde luego, desde que usted está en el gobierno, los escándalos se multiplican. Y ya los últimos son inaceptables. El hecho de que usted esté tapando la corrupción del gobierno socialista es absolutamente inaceptable. Y usted, por el bien de España y por el bien de las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y de su imagen, cuanto antes debería presentar su dimisión. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Maillo, ministro del Interior. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Martínez Maillo, vuelvo a decir, no son 40, son efectivamente 4 datos más. Y en unas circunstancias tecnológicas totalmente distintas a las previas. Y le diré algo más. ¿Dónde están esos datos? Usted me estaba hablando del prestigio de las fuerzas y cuerpos. Pues están en poder de Policía Nacional y Guardia Civil, salvo que usted dude de ellos, para garantizar nuestra seguridad. Estos datos han posibilitado 18.000 identificaciones de personas sobre las que pesaba algún señalamiento internacional. Y ha permitido localizarlas. ¿Se acuerda usted del PNR también? El registro de pasajeros, del nombre de pasajeros, que también se entendía que asimilaba o acumulaba un número de datos importantes en el marco de la Unión Europea. Pues ahora todo el mundo está satisfecho porque sabe que guarda también el equilibrio al que les digo, como este. Dice, claro, es que en España tenemos más de 90 millones de visitantes, de turistas, a diferencia de otros países. Y exige y necesita tener normas que garanticen la seguridad en mayor medida, pero siempre de conformidad a la legislación europea y avaladas por el Consejo de Estado y por la Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual ningún problema en cuanto a esos datos, a su protección y, evidentemente, a su custodia. Y le vuelvo a decir, son 4 exclusivos datos más, pero seguimos porque nosotros sí que seguimos en la negociación con el sector, porque para nosotros la negociación es importante. Y le vuelvo a decir, ha vuelto a reiterar lo mismo, respeto a los procedimientos judiciales, pero figúrese usted, diferencia, como le he dicho, este Ministerio del Interior del Ministerio del Interior, de los Ministerios del Interior del Partido Popular. Se lo he dicho, ¿quiere que se lo repita? Kitchen, grabaciones dentro del Ministerio del Interior, dentro del despacho de la sala del Ministro del Interior, espionaje, policía patriótica, pero eso existe algo ahora a ese respecto. Mire, esa es la diferencia. Yo creo que eso les duele muchísimo, el no poder. Hagan otro tipo de política y de oposición. Será mejor, no solo para España, también para ustedes, porque si no así ustedes se van a quedar en la oposición por mucho, mucho tiempo. La sociedad española es más inteligente, es muy inteligente y sabe realmente lo que ustedes pretenden y los medios que utilizan. Pero déjeme terminar, porque usted me ha afirmado y me ha comentado qué hacemos nosotros para seguir manteniendo el prestigio. Y con el permiso de la presidencia le diré, ¿qué han hecho ustedes ayer para mantener el prestigio de una institución tan importante como el Senado de España, donde se ha permitido que unas asociaciones de ultraderecha, negacionistas de derechos humanos, porque negar los derechos humanos de las mujeres y la libre disposición de su cuerpo por las mujeres, negar los derechos LGTBI, negar los derechos humanos y partir ya de la base que es que ni Calvino, el creacionismo frente al evolucionismo, y eso se ha escuchado aquí. Es de una gravedad que ustedes han dado voz a algo que es realmente difícil de comprender y que desde luego Marlaska, a nuestra debe sociedad finalizar la interpelación. un segundo. A nuestra sociedad, desde luego, no la hace mejor, la hace peor y pone en serio riesgo nuestros valores. Muchas gracias.